días, Señor, por tu palabra. Y Dios, que tú nos vas a mostrar, Dios, a través de mi persona, Señor. Yo te pido que me uses en este momento, Señor. Espíritu Santo, que tú apliques, Señor, esta palabra como más la necesitamos en nuestras vidas, para que podamos crecer sanamente, Señor, la sana doctrina que tú nos has dejado, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están dispuestos, Señor, en sus corazones, Señor, a recibir tu palabra, Señor. Envíala en este día, Señor, para el beneficio nuestro, Señor. Para, mi Dios, traernos fortaleza, para traernos sabiduría, Señor, en cada situación que se nos presenta en esta vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Tú estás haciendo, Señor, constantemente en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado estudiando el libro de los Romanos, ¿verdad? Vamos al capítulo 9. Pero vamos a comenzar en el versículo 36 del capítulo 8. Así que vamos sacando la Biblia. Leyendo el versículo 36, y dice así la palabra de Dios. Así está escrito. Cuando leemos esto es porque hay una confirmación de Dios que esto no puede ser cambiado, porque así está escrito. Así como Poncio Pilato les dijo a los fariseos, escrito está, ya no se puede borrar. Jesús es el Rey de los judíos. Amén. La palabra de Dios dice, así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos ver, hermanos, que Pablo es un doctor en sufrimiento. Él tiene un doctorado en sufrimiento, si lo podríamos llamar así. Sí. ¿Por qué? Porque él es una de las personas que más sufrió por el Evangelio. No digo que los demás apóstoles no hayan sufrido porque dieron su vida por el Señor, ¿verdad? Por el Evangelio. Pero Pablo sí lo manifiesta bien en todas las cartas que él escribió. Y dice él, no es para gloriarme, pero lo que yo he pasado, ¿verdad? Es algo que ha quedado tan marcado y como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque si él pasó todas estas cosas, él puede con certeza decir, somos como ovejas para matadero, ¿verdad? Cosa que nosotros no debemos ni siquiera hablar cuando estamos pasando situaciones difíciles. Cuando estamos pasando situaciones difíciles y cuando hay dolor, es cuando nuestra boca se suelta, ¿verdad? Es muy fácil hablar cosas que a veces después nos arrepentimos y nos quejamos y tomamos excusas y a veces, como le diga, hasta se puede decir cosas de niños. Sí. Podemos decir unas excusas de niño, ¿verdad? No tomando en cuenta el ejemplo que nos ha dado Pablo. O sea, a Pablo nadie le podía decir, ok, óigame, fíjese, hermano, que estoy pasando esta situación, ya siento que me muero y no puedo seguir adelante. Si alguien llegaba a Pablo diciéndole eso, hermano, decía, pero es que me está hablando en qué idioma, porque no lo entiendo.
¿verdad? Simplemente porque él había pasado todo eso. Y sin embargo, dice Pablo, a mí no me detuvo, nada de eso me ha detenido hasta ahora. Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede detener. Así es. Diciendo esto, Pablo, y haciéndonos saber, hermano, que para Dios no hay excusa. Ante Dios no podemos poner ninguna excusa. Así Por eso en el capítulo 11 del libro de Hebreos nos da los ejemplos de todos los hombres que vivieron por fe. Y que ante nada ellos cedieron. Ante nada ellos retrocedieron, sino que siguieron constantemente hasta alcanzar lo que Dios les había hecho alcanzar. Amén. Entonces, podemos ver, hermano, que Pablo con mucha certeza puede decir, bueno, tú me puedes decir algo a mí, pero que sea cierto, yo te puedo decir que no. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. Y eso es, hermano, una arma muy poderosa que Dios nos da a nosotros, cada uno que hemos venido al Señor, aunque a cada uno que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Es una arma poderosa que es el testimonio. El testimonio es muy importante. Porque según su testimonio es según la autoridad que usted tiene de Dios. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, una persona tiene muchas excusas con Dios, ¿verdad? Entonces, podemos decir, la gente, cuando ellos hablan, no, no va a tener respaldo de Dios en lo que ellos hablan. ¿Por qué? Porque los que están a su alrededor conocen la clase de persona que es. O sea, el testimonio de ellos es una persona inconstante. Entonces, por eso el Señor dice, una persona inconstante nunca va a prosperar en el Señor. Entonces, cuando una persona dice algo delante de muchos, por eso muchos no se quieren comprometer con Dios, ¿verdad? De decir delante de los demás, voy a hacer esto en Dios. No. ¿Por qué? Porque sabemos que si lo hablamos después, cuando venga la situación dura, no vamos a poder responder. Lo sabemos. Sí. Entonces, por eso, mejor no decimos, mejor no nos comprometemos. Entonces, cuando nosotros decimos algo en el Señor, tenemos que ser firmes. Sí. Porque si no, hermano, cuando tenemos que hacerlo ya y se nos presenta las dificultades, hermano, nos hacemos hacia atrás. Estamos, haciendo a un lado la autoridad de Dios. Nosotros no vamos a tener autoridad delante de los demás. Por eso es muy importante el testimonio. Por eso cuando usted oye personas en las iglesias y le dice, hermano, mire tal persona, no, esa persona no le pasa eso en su corazón, que cuando dice, tal persona va a hacer eso, no creo que lo haga. ¿Por qué? Porque ya está ese testimonio. Lo que diga esa persona, hermano, no va a tener peso. Digámoslo así, no va a tener peso. Entonces, eso, hermano, el testimonio es tan esencial en la vida de un cristiano. Sin embargo, cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer esto,
todos los demás dicen, sí lo vamos a hacer, porque este no quita el dedo del renglón. Y este, si aunque no lo hagamos nosotros, Él lo va a hacer. Y eso es el carácter que Dios quiere que tengamos. Ese es el carácter que Pablo tenía. Por eso Pablo luchaba porque la iglesia, hermano, fuera una iglesia fuerte, pero no en número, no un montón de debiluchos, no, fuertes de carácter, que tuvieran el carácter de Dios, que ante nada cediera. Porque el caminar con Dios tiene muchos problemas. Cuesta. E inmediatamente, hermano, nosotros cuando nos flaqueamos, inmediatamente le ponemos la excusa a Dios. Sí. Le decimos, I'm sorry, Señor, ¿verdad? Tú conoces mi corazón, ¿verdad? Yo dentro de mí siento, ¿verdad? Pero fíjate que no puedo. Es algo tremendo, ¿no le parece? Amén. Sí, así es. Entonces, cuando Pablo hablaba, hermano, Pablo tenía una autoridad, hermano, que hermano, la gente le temía. Porque la gente teme a la autoridad, pero de Dios. ¿Y quién es el que tiene la autoridad de Dios? El hacedor. Amén. Así Amén. es. No el que habla, hermano. Porque hablar es bien fácil. Sí. Por eso el Señor dice, cuando vengas a mí, no se te suelte la lengua hablando, que yo te prometo, Señor, que no voy a hacer esto, que no sé qué. Y mira que ahora sí, que no sé qué. No, tranquilo. Mejor no digas nada. Amén. Cuando Pablo decía algo, hermano, por eso él en las cartas decía, no vayan a permitir que yo vaya con la autoridad de Dios delante de ustedes, porque me van a conocer. ¿Y quién le podía discutir algo a Pablo? Leímos en el libro de Corintios lo que pasó a Pablo. Sí. Hermano, es algo, yo no lo hubiera sobrevivido, yo creo que no. Yo creo que a la tercera, como decía aquel hombre, bueno, 5 veces me latillaron, me dieron azotes, de 39 azotes cada vez. Y yo digo, a la tercera o a la segunda quizás yo ya hubiera colgado los tenis. Pero la revelación de Dios que había en el corazón de Pablo, hermano, era algo que a él le quemaba, como le quemaba al profeta Jeremías, cuando decía, siento un fuego dentro de mí que no puedo. Yo muchas veces le he dicho a Dios, Señor, yo voy a cuitear ya estuvo. Pero había ese fuego dentro de mí, dice, que no me permitía. Tenía que hacer la obra de Dios. Tenía que hablar. Pero hay gente que le encanta sufrir eso, hermano. ¿A quiénes le gusta sufrir la oposición de Dios? Cuando Dios le quita su presencia, usted se queda así como blanco, pues como así como drenado, yo no sé, como vacío. Sí. A mí no me gusta eso. Pues cada vez que nosotros nos hacemos hacia atrás, Dios quita su presencia de nosotros. Y nosotros tenemos que lidiar con eso. Y hay gente que le gusta lidiar con eso, ¿verdad? Qué duro es. Amén. Entonces, hermano, Pablo nos dice, no hay excusa del el testimonio nuestro es el que tenemos delante de los demás. Eso tiene mucho que ver, porque mucha gente dice, bueno, cuando yo estoy bien con Dios, pues está bien. La demás gente no importa, si a Dios le importa. A Dios le importa. Amén. Amén. Entonces Pablo sobre nada, él sobre nada se detuvo. ¿Por qué? Porque sentía ese amor dentro de él.
esa pasión de Dios dentro de él, Sí. esa preocupación. Por eso le dice, me preocupa. Imagínense cuántas iglesias eran. Bastante. Eran varias iglesias. Y él estaba pendiente de cada iglesia, cómo era el crecimiento. Por eso él fue motivado por el Espíritu de Dios a escribir estas cartas. ¿Para qué? Para corregir el caminar de las iglesias. Porque ya son fáciles de torcer, ¿verdad? Sí. Como las ovejitas que se van por otro lado, ¿verdad? Fácilmente se van por otro lado. Se le envían. Por eso tienen el pastor. ¿Por qué? Porque allá anda el pastor La diriges. con aquella vara así que tiene torcido, agarra el pescuezo. Porque la ovejita es tremenda, hermano. Ella no habla, ¿verdad? Pero sí camina. Sí. O sea, ella camina para donde se siente que hay más pasto y hay más cosas y hay, ¿verdad? Donde comer. Entonces, era porque Pablo tenía el mismo corazón que tenía Moisés. Moisés, y vamos a verlo en esta escritura, en el capítulo 9, Moisés, hermano, tuvo ¿cómo le diga? El valor de oponerse a Dios para que no destruyera al pueblo de Israel. Imagínense el valor de oponerse a Dios. Porque amaba al pueblo de Dios. Sí. Lo mismo Pablo, a él no le importaba, hermano. A él no le importaba perder todo con tal de que el evangelio se predicara como el Señor se lo había dicho que predicara. Pablo era más tremendo, por lo menos a Moisés a veces lo hicieron flaquear porque, hermano, el pueblo de Dios es cosa seria. Es cosa seria. Entonces, a Moisés casi lo hicieron flaquear, hermano. Muchas veces quiso tirar la toalla, pero Pablo no. Pablo era, el deseo de él era ver formado con un carácter de Dios a la iglesia. Así es. Amén. Hombres y mujeres de fe. Amén. Que se predicara el evangelio como el Señor lo había dejado. Y ese era el gran pleito de Pablo. Y leemos en el capítulo 9, versículo 1, dice, digo la verdad en Cristo. Leámoslo todo. Digo la verdad. 9:1. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Fíjense. Fíjense. Esto no es, hermano, un sentimiento como a veces nos da a nosotros, ¿verdad? Como compasión por esta persona, ¿verdad? Aquí dice que la conciencia se la confirma el Espíritu Santo. Quiere decir que ese dolor que él sentía, esa, como le diga, esa ansia de que la verdad fuera predicada, no era de Pablo. Era directamente influenciada por el Espíritu Santo, que es cosa que la iglesia no tiene en estos tiempos. Gloria a Dios. Así es. ¿Por qué? Porque nos compadecemos de la gente. Sí, pero hasta ese punto. Y ve usted que a iglesia les dan de comer, y les dan acá, y les dan allá. Pero Pablo era diferente. El Espíritu Santo lo guiaba, pero hermano, con esa pasión de quererlo rescatar. Aleluya. Gloria a Dios. Quererlos apartar del pecado. Sí. Porque si usted cree que la iglesia no peca, sí
¿Pecamos todos o no? Sí. Amén, sí. Pecamos todos. Sí. ¿Amén? Así. Pero eso es directamente del Espíritu Santo, hermano, que la iglesia de ahora, hermano, no tiene. Les interesa llenar las iglesias, pero no les interesa salvar las almas Sacarla de los hombres. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los dejan vivir como ellos quieren. Pablo no Sí. era así, hermano. El Espíritu Santo, hermano, guía a los hombres de Dios a qué? A sacar, a hacer ver a la gente la verdad, a hacer ver a la gente ¿cómo les diga? Podríamos decir, el error que a veces caminamos. Apartar a la gente de la idolatría. La idolatría, hermanos, ¿usted cree que solo los católicos son idólatras? No, está en la iglesia. Sí. En todos lados. Amén. Y hay cristianos, hermanos, que yo los he conocido, que todavía tienen sus ídolos así, Ujú. escondiditos. Sí. Sí. Hay gente que va a la iglesia cristiana, hermano, y todavía tiene sus altares. Ujú. Hay gente que va a la iglesia, hermano, y tienen una vida o una conducta inadecuada. Sí. Hay gente que está en la iglesia y están en fornicación. Verídico, hermano. Hay gente que está en la iglesia, hermano, y es más transera que un chapo. Amén. Sí. Y entonces la iglesia, el hombre de Dios no motivado por el Espíritu Santo, no importa, hermano, que se enoje el hermanito, no importa que se enoje el hermanito, no importa. Pablo les hablaba con la verdad, Así es. porque sabía que detrás de esa verdad hay paz, la paz de Dios. Aleluya. ¿Cuántos queremos vivir en paz, hermano? Amén. Amén. Hermano, ¿cómo puede vivir en paz un hombre que conoce de Dios y no está en pecado? Opa, yo creo que eso debe ser terrible, ¿verdad? Sí. Porque día con día está consciente de que está haciendo el pecado y que Dios no le agrada y entonces va a la iglesia, hermano. Yo no sé cómo le hace. Yo no sé realmente si serán cristianos. ¿Verdad? Amén. Amén. Ese sentimiento que Pablo sentía, hermano, tristeza y dolor, venía directamente del Espíritu Santo. Aleluya. Así es. Nosotros, ¿cuántos conocemos gente, hermano, que no es convertida? Sí. Que no conocemos. Amén. ¿Cuántos podemos ver, hermano, familia que camina erróneamente? Ujú. Sí. Pero oramos por ellos, Así es. Amén. ayunamos por ellos, Sí. Sí. les hablamos el Evangelio. Amén. Ese dolor debe estar en nosotros. Amén. Así es. Ese dolor, Ese gemido, así es. inspirado por el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo, hermano, no nos deja en paz. Así es. Así es. Amén. Si usted cree, como muchas personas dicen que el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos a obtener todo lo que nosotros querramos. No, el Espíritu Santo ha venido a guiarnos. ¿Para qué? Para que nosotros prediquemos el Evangelio. Aleluya. Amén. Prediquémoslo primero con nuestra testimonio. Testimonio. Y siempre hablando del Señor a aquellos que lo necesitan. Mucha Sí. gente necesita. Okay, a veces, y seamos sinceros, a veces ni se nos pasa por la mente decirle al Señor, Señor, en este día, pues, ponme una persona, ¿verdad? Que yo pueda. Aleluya. No lo hacemos.
Oigan, esa pasión, hermano, Pablo, yo creo que se levantaba, hermano, y lo primero que iba al Señor. Así Y donde Pablo iba, hermano, se le juntaba a la gente porque él llevaba es. las Había unción. buenas nuevas. Así es. La El unción. Evangelio llevaba la autoridad. Así es. Por eso él pudo, hermano, levantar tantas iglesias. Amén. Exactamente. Pero el cristianismo de ahora, hermano, es bien dudoso. El cristianismo que más en este país, hermano. Si nosotros nos trasladamos a un país ahí a México, hermano, el evangelio es completamente diferente. A veces, hermano, nosotros queremos llegarle a hablar de fe a la gente de allá en Tijuana. Y esa gente, hermano, tiene más fe que uno. Porque ellos diariamente tienen que creer por un pedazo de pan. Así es. Por la salud. Por su salud, por los que están enfermos. Sí. Amén. Hermano, es algo tremendo. El cristianismo que se vive en este país es bien liviano. Plástico. Liviano. Por eso no dudo, hermano, que esta nación tiene que entrar en un juicio. Yo creo que sí. No estoy profetizando, no estoy, ¿verdad? Que se dice el Señor, no. Pero por los síntomas que esta nación está presentando, hermano, el juicio de Dios tiene que venir. Ayudar a su esencia. Y nosotros que somos los cristianos, los que vamos a tener la respuesta para esa gente que empiece a preguntar, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene ahora? Eso somos nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Dice Pablo en el versículo 2, me invaden la gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Y hermano, desearía, dice yo mismo, ser maldecido y separado de Cristo. ¿Qué es estar separado de Cristo? Dejar a un lado su salvación. Eso es muy serio, hermano. Sí. Porque a veces todavía no entendemos lo que es ser salvo. Sí. Muy cierto. Ser salvo, ay, pues ahora Cristo vive en mí, ya soy feliz. Soy feliz, Cristo me salvó. Pero la salvación, hermano, es un regalo tan precioso que Dios nos ha dado que no hay nada comparado. Aleluya. Así es, sí. Es más, la salvación absolutamente en ningún lugar usted la puede encontrar. Así es. Ni que la quisiera comprar, ni que Aleluya. tuviera todo el oro del mundo. Aleluya. No la puede comprar. Y esa se nos ha sido dada gratis. Gratis. Con solo el hecho de creer por fe Aleluya. en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Aleluya. Y Pablo dice, quisiera yo mismo hacer a un lado mi salvación. Hermano, esa es pasión, creo yo, ¿no? A mí, echar a un lado un tesoro como el que Dios nos ha dado. Yo creo que Pablo hasta cierto punto ya está como configurando la cosa, ¿no? Porque ese tesoro, hermano, es algo muy valioso. Sí. Pero tal vez Pablo decía, a veces he pensado hasta yo mismo perder mi salvación con tal de que mi raza, mi pueblo Aleluya. fuera salvo. Amén. Aleluya. La pasión del Espíritu Santo, hermano, es cosa seria. Sí, yo sé. Él es el único. Con las Así es. almas. Yo creo que, hermano, si cada uno tuviéramos esa pasión, hermano, este mundo sería como pan comido para el Evangelio. Así es. Wow. Ujú. Amén. Amén. Entonces dice, y explica Pablo, dice, el pueblo de Israel
De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. Y de ellos, dice, según la naturaleza humana, nació Cristo, Aleluya. quien es Dios sobre todas las cosas. Amén. Alabado sea por siempre. Amén. 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 Así Gloria a es. Dios. Wow. ¿Y Gracias, sabe cuál Padre. era el profundo dolor de Pablo? Es ver a su pueblo que había sido el elegido por Dios Sí. y se le había dado todas las oportunidades, todas las bendiciones de Dios sobre su pueblo y no creyeron en su Mesías. No lo aprovechamos. Toda la Biblia indica a Jesucristo, hermano. Toda la Biblia. Toda la Biblia, todo el Viejo Testamento Así es. indica y anuncia la venida de Jesucristo. Amén, Y así cuando es. vino, no le creyó, Amén. ni lo recibió. Sí. Sí. Y ese era el constante dolor de Pablo. Decía, era una aflicción terrible, hermano. ¿Cómo es posible que ellos teniendo todo esto que acabamos de ver, las promesas, los pactos, los Todo era patriarcas, ¿qué quieren decir los patriarcas? Los que iniciaron el pueblo de Israel, hermano, Abraham, Jacob, Isaac, No lo valoraron así. tuvieron los profetas que les fueron iluminando el camino para que se apartaran y se prepararan para el advenimiento de Jesucristo. Amén. Y nada. No respondieron. Es el mismo sufrimiento, creo yo, que usted le habla a la gente, hermano. Y usted- no. ellos miran milagros de Dios. Ellos pueden ver el cambio que hay en su vida. Ellos pueden oír la verdad de Dios, pero como que no responden, hermano. No. Y precisamente, yo no sé si en su Biblia, pero fíjense que en cada capítulo le ponen como un encabezado. Y en este encabezado del capítulo 9, en el mío, dice la elección soberana de Dios. Y eso es lo que explica en este capítulo Pablo, donde a veces, hermanos, no entendemos y hacemos las preguntas que tenemos y se las hacemos a Dios. ¿Por qué es que algunos reciben el Evangelio y otros no? Porque ¿cuántos se acuerdan cuando vinieron al Señor? Sí. Cuando vinieron al Señor, yo me acuerdo de mi hermano Ricardo. Sí. Cuando llegó a mi casa, ¿verdad? Llegaron y platicamos nada más, y yo me acuerdo que hablamos de la venida del Señor, ¿verdad? Que los tiempos eran difíciles y que yo bien me acuerdo, Sí. ¿verdad? Pero no fue una gran prédica, hermano, no fue una gran administración y que hubiera sido liberado y todo el asunto, no. Pero desde ese momento el hermano empezó a acercarse a la iglesia. Entonces, no fue mi intervención ahí, sino el Espíritu Santo. Aleluya, así es. El Espíritu Santo es el que hace la obra, Así es. no nosotros. Así es. Amén. Entonces, ¿por qué es que a veces, hermano, usted cree que, ¿verdad? Porque a veces cuando va a ministrar a una persona cree que sus palabras son que le hablara con una gran sabiduría, o que, ¿verdad?, que le mencionara muchos versículos de la Biblia de salvación y se los aprende y todo, porque a veces pensamos que nuestras palabras van a ser las que van a hacer efecto en ellos. Pero Pablo dice Una palabra. que es el Espíritu Así de es. Dios Que trae la el convicción. que Sí. hace la obra de Dios. Amén. 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 Entonces dice, en el versículo 6,
Dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque los israelitas cristianos, aquellos que venían de la ley, aquellos que cumplían con las normas, ¿verdad?, del judaísmo, ¿verdad?, y que tenían los mandamientos que tenían por padre Abraham, y todos ellos empezaron a decir, bueno, estos que no tienen la ley, ahora por gracia vienen a ser salvos. Entonces dicen, ¿no falló Dios con sus promesas? Eso es lo que dice acá. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado, porque los israelitas decían, pues Dios no falló. Entonces, ¿de qué valió tantos sacrificios que hice, tantos bueyes que mataron, ¿verdad? Tantas ovejas y tantos palominos y todo lo que ofrecían, los sacrificios y las fiestas del pan sin levadura y todos los ayunos y todo el asunto que hacían? Ese para nada sirvió. Entonces Pablo dice, no diga que la palabra ha fracasado, porque Dios no fracasa. Así es. Sino que lo que pasa es que han malentendido. Han malentendido lo que el Señor, o sea, la obra y la voluntad de Dios. Dice, lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Si no son todos de Israel los israelitas, entonces, ¿cómo está el asunto? Dice, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Dice que también, ¿cómo es Pablo que empieza a explicar esto, no? Dice, al contrario, dice, y menciona una escritura, ¿no?, que dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y esa es lo que la promesa que le hizo Dios a quién? Abraham. Tu descendencia, dice, se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios, dice, no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y sí, podemos ver que los israelitas, hermanos, por ser simiente de Abraham, pero natural, ellos creían que ya eran Entran en la promesa. solo por ser descendientes de Abraham. Por eso es que ellos decían, somos hijos de Abraham. ¿Y que eso te pone en un pedestal o qué? Como que alguien dijera, soy hijo de pastor, o soy hijo de cuna cristiana. ¿Y eso qué? Eso no te hace, pues yo voy a la iglesia todos los domingos. ¿Y eso qué? ¿Me entiendes? Dice Pablo, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Dice, y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Y aquí hay algo bien importante, que hay algo muy importante, porque está hablando de la promesa. Los hijos de la promesa, los hijos de la promesa son los hijos de Dios. Amén. No los hijos de Abraham, Así es. no como dicen los judíos, nosotros, porque ellos todavía dicen que son los hijos de Dios. Esta es hermano, yo no sé si usted lo ve, pero Pablo, hermano, se estaba metiendo en fuego aquí, porque ir contra la tradición de Israel, hermano, es algo muy serio. Sí, Era para que lo quisieran linchar. sí.
Pero trata Pablo, por la pasión que él sentía, de explicarles a ellos para que pudieran entender. Aleluya. Y nosotros entender también Sí. en este día Ujú. lo que Pablo está diciendo. Dice, la promesa ¿cuál es? Dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Amén. Si nos remontamos al libro de Génesis, hermano, Dios le habló a Abraham y lo sacó, dice, de toda su familia y de Sí. toda su parentela, ¿verdad? Y en el versículo 15 dice que le había prometido muchas cosas Dios a Abraham: te bendeciré y será bendición para todas las naciones. Y Abraham le reclama a Dios y le dice, Señor, pero ¿a quién le voy a dejar toda mi herencia si no tengo hijo? Pero Dios le dice, de cierto te bendeciré. Y mira, le dice, sal afuera y mira las estrellas. Sí. Así será de numerosa tu descendencia. Pero lo que pasó es que pasaron los años, hermano. Pasaron cerca de 25 años. Y esa promesa no llegó. Así Y entonces, ¿qué hizo Sara? Dijo, no, hombre, nos vamos a morir y la promesa no llegó. Entonces, ayudémosle un poquito a Dios. Y le dio a la concubina y le dijo, toma, al esclavo. ¿verdad? Ten un hijo con ella. Y bueno, Abraham aceptó, como siempre, ¿verdad? No, dijo, está bien. Tuvieron a Ismael. Y ahí se acabó. 25 años después apareció otra vez Dios y le dijo a Abraham, Abraham, de aquí a un año Sara va a tener hijo. Cuando se lo prometió tenía 65 años, ahora él tenía 90. Era algo imposible. Sara nunca había tenido hijos porque la matriz estaba seca, muerta. Amén. Sí, amén. Entonces, al año, Sara quedó embarazada. Y tuvieron a Isaac. Este hijo, Isaac, es el Ahí hijo la de la promesa. promesa. Amén. Pero lo que quiero que entendamos, hermano, es que no es que el hijo sea la promesa. El hijo no es la promesa. La promesa es, El convenio, la promesa es, hermano, el que pacto. la promesa es que la promesa hizo que Sara quedara embarazada. No sé si me explico. Sí, Sí. O sea que Isaac no es la promesa, No. como Israel pensaba. Y dijo, bueno, ¿verdad? Somos hijos de Isaac, Sí. somos descendencia de Isaac. Nuestro padre es Isaac. Ah, No, porque Isaac en sí no es la promesa, sino la promesa es de que Sara iba a dar a luz. A quedar. ¿Y Amén. cuál es como le diga, la gran intervención de Dios? Que Sara era estéril. Así Así es. es. Y que Abraham ya era Sara grande. era estéril y podemos ver el poder de Dios manifestado en Sara, Amén. cumpliendo lo que Dios Había había prometido. hecho, había Amén. hecho y había prometido. Así Así es. es. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios entonces? Los hijos de la promesa, no los hijos de Isaac, Ujú. los hijos de la promesa. Viene a darse el caso, hermano, que nosotros somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque nacemos del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Gloria a El Dios. poder del Espíritu Santo, nosotros nacemos de nuevo. Amén. Así es. Gracias. Eso nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que no podían entender ellos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Viene a ver que ahora, hermano, el verdadero pueblo de Dios es aquellos
que han nacido de nuevo, De nuevo. por fe Aleluya. Amén. en así Cristo Jesús. Y mire, seguimos leyendo. Dice, y la promesa es esta: dentro de 1 año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, dice, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, dice, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, y esa palabra, elección divina, la dice en su Biblia, ¿no? Bueno, acá sí. No, yo tengo Dice, la Reina conforme a la Valera. elección Elección, permaneciese. elección divina, o sea, la elección de Dios, amén, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, dice, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? Dice, ¿acaso es Dios injusto? No. De ninguna manera. Es un hecho, dice, que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera ser. Amén. Amén. Y sabe que nos pone este ejemplo también de los hijos de Isaac. Y usted conoce la historia. Le nacieron mellizos, Esaú y Y Jacob. Jacob, sí. Ok. Y dice, antes de que naciera, fíjense, antes de que naciera, Dios amó a Jacob y aborreció. A Esaú. ¿Se le hace a usted justo eso? Es una palabra, es una pregunta que podríamos hacer. ¿Es justo eso? Que no había nacido Esaú y ya venía con el desprecio de Dios. Con el rechazo. ¿Será justo eso? No. Entonces, ¿será Dios injusto? No. Si no es justo, entonces Dios es injusto. Amén. Pero ¿por qué nos pregunta esto? ¿Por qué no nos hace ver esto Pablo? Porque en la misma situación estaban los judíos que decían, bueno, si Dios ama a estos también, que no cumplieron la ley ni se esfuerzan por cumplir la ley, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros nos desechó. Por eso Pablo dice, ¿es Dios injusto? De ninguna manera. Y podemos ver, hermano, que como que ya había escogido, ¿no? Dios, antes de nacer, amar a Jacob y despreciar a Esaú. Conocía su futuro. Pero sin embargo, Pablo dice, ¿seremos elegidos entonces? ¿Seremos elegidos? ¿Será que por eso unos no logran ver el Evangelio, no logran entender el Evangelio y otros sí? Hagámonos todas esas preguntas porque esas preguntas son saludables. Sí. Porque necesitamos respuestas. Sí. Pablo dice, ¿qué concluiremos? Dice, ¿acaso Dios es injusto? Pablo dice, de ninguna manera. Amén. De ninguna manera. Dice, porque en el 16 dice, por lo tanto dice, la elección de Dios, usted es elegida. ¿Por qué? Porque entendió el Evangelio. Usted es elegida. Porque entendió el Evangelio. Cada uno de nosotros Aleluya. somos elegidos.
desde antes De la fundación. de la Así fundación. es, fuimos escogidos. Amén. Amén. Y Amén. es algo porque mucha gente dice, no, entonces Dios es injusto, ¿verdad? Porque no me escogió a mí. Amén. Bueno, dice, por tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia De Dios. De Dios. Amén. Amén. Porque la escritura le dice a Faraón, dice, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea, dice, proclamado por toda la tierra. Amén. Así que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y endurece a quien Él quiere endurecer. Amén. Alguien podría decir, bueno, de plano, ahora que Dios nos trata como muppets, como Como títere. marionetas, como títeres. Pero, hermano, ¿quién fue Faraón? Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Sí. ¿Por qué lo endureció? Para mostrar Para mostrar su... Pero, ¿sabe que con mucha paciencia lo soportó? La necedad, porque no fue Dios el que le dijo, opónteme. No, No, de él. salió de él. Entonces, con mucha paciencia lo soportó, dice. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuántas pestes le tuvo que mandar Dios? Y no se arrepintió. No se arrepintió. Entonces, no podemos decir que Dios es injusto. Ujú. Porque sí nos da la oportunidad. Amén. Amén. Sí Amén. nos da la oportunidad. Ujú. Entonces dice en el 19. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Y quién puede oponerse a su voluntad? Fíjense, porque podemos decir, bueno, entonces somos robots de Dios, pues. Él hace de todas maneras lo que Él quiere con nosotros, ¿verdad? Si nos escoge, ¿verdad? Somos escogidos, y si nos desecha, pues somos desechados, no podemos hacer nada. Entonces todavía sí nos inculpa y nos manda al infierno. Porque esa es la pregunta que se hacía, ¿no? Cualquiera se puede hacer esa pregunta. Amén. Y entonces dice Pablo, entonces dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirles cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Amén. ¿No Dios es soberano? Ujú. Y nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Él a todos. A todos. Amén. Y muchos, como el pueblo de Israel, lo desechan todavía. Ujú. Mas otros, a través de la prédica del Evangelio, podemos encontrar a Jesucristo. O sea, podemos encontrar el camino Ujú. del lugar donde andamos perdidos. Por eso Dios nos puede traer de las tinieblas a la luz, Aleluya. Gloria a a Dios. través del Evangelio solamente. Amén. Por eso mucha gente dice, bueno, si somos elegidos, hermano, ¿y entonces para qué predicamos? Si de todos modos no se van a convertir, de todos modos Dios los tiene elegidos. No. Usted ni yo sabemos quién es elegido. Sí. Por lo tanto, el Evangelio lo dio Dios Aleluya. para esparcirlo para que los que sean elegidos
Así Y es. lo recibe. Aleluya. Atiendan Así al es. llamado. Yes, gloria a Dios. Porque muchos son los llamados. Pero por los escogidos. Amén. Amén. Dios nos ha dejado el Evangelio, hermano. ¿Para qué? Para abrirle la puerta a aquel. Aleluya, gloria a Dios. Y al que lo recibiere, a ese le va a dar potestad de ser Llamado hijo de Dios. Así es. Amén, amén. no de las descendencias de Abraham. No esos que andan queriendo tener la bendición de Abraham. La bendición de Abraham, hermano, la bendición. Abraham es otra cosa. Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. No solamente, hermano, nosotros que no somos israelitas, sino que dentro del pueblo de Israel, como dice Pablo, no todos los israelitas son israelitas, pero sí hay verdaderos israelitas Aleluya, sí. que han creído, Creído en el Mesías. Amén. En el Mesías, sí. han creído Sí. en el, ¿cómo le diga? En la manera que Dios quiso salvar al mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero lo desecharon y todavía Así lo desechan. ¿So Dios es injusto? No. No. Porque déjeme decirle, ninguno de nosotros tenía nada en nosotros por lo cual Dios nos hubiera elegido. No teníamos nada. Todos estábamos destinados a ir al infierno. Sin así es. embargo, Dios Tú, amó Misericordia. y dijo, voy a enviar a mi hijo Gloria a Dios. para rescatarme. Qué gran oportunidad. Así Amén, es, amén, amén. sí. Y como los israelitas no pudieron ver eso, hermano, con tantas señales que Dios les dio, Wow, sí. todavía no lo aceptaron. Igual el mundo, Es cierto. con Amén. tantas señales que Dios da, no puede Ver ni ni quiere creer. creer Es cierto. en el Amén. unigénito Hijo. Es cierto. Amén, Así así es, es, Señor. Sí. Oh, Padre. Gracias, Señor. Misericordia. Entonces no son hijos Ser tu hija. de Dios los descendientes naturales de Abraham, no, sino los descendientes espirituales de la De promesa la promesa. que Dios le hizo a Abraham. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. 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 Eso nos da testimonio a nosotros que somos. Aleluya. So, Gloria a Dios. podemos ver la intención de Pablo de Sí. hacer de despertar eso en el pueblo judío Sí. para que ellos vieran que esa religión que ellos tenían. Ellos creían que la religión, como mucha gente dice, que creen que por la religión que ellos tienen van a ser salvos. Los judíos todavía creen que porque son judíos son salvos. Pueblo escogido de Dios. Pero tenemos a nuestro padre Abraham, le decían al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Si nuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haría, pero las obras de nuestro padre hacen las obras del diablo. Son más maldosos que se ven. Amén. 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 Gloria Entonces, a Dios. hermano, podemos ver claramente, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ya somos elegidos antes de nacer. Así es. Amén. Sí. Porque a Dios le plació. Así es, Amén. Señor. Alguien puede decir, bueno, Amén. entonces Dios es injusto porque a mí no me... No Yo no siento que me haga, ¿verdad? No. Eso lo hace a Dios injusto No. si Él es soberano. Amén. Gloria a Dios. Y aún en su soberanía, hermano, todavía Tiene se misericordia. humilló
Sí. a habitar entre los hombres Amén. y a ser como nosotros y padecer el dolor que nosotros padecemos, siendo Él Dios. Dejar Y su deidad. todavía la gente dice, Dios es injusto. Porque ahora dicen, bueno, ¿qué quiere decir que solo a través de Jesucristo vamos a ser salvos? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Porque dice que no somos inclusivos, somos exclusivos. Que apartamos a la gente porque solo por medio de Jesucristo se puede llegar a Dios. Yes. Y si está escrito. Así es. Así es, aleluya. Amén, amén. Pueden Así es. buscar, hermanos, lo que ellos quieran, pueden inventar los caminos que ellos quieran, como tanta gente que vemos perdida, hermano, en esa ideología, hermano, de espiritualidad que andan buscando en estos tiempos, hermano, equivocadamente, andan buscando ser llenos en su interior. Pero eso nunca lo van a lograr. Así es. Es cierto. Nunca lo van a lograr y se puede decir que es una mentira. Así es. Amén. Porque no hay paz como la que Dios nos da cuando Él viene a habitar en nosotros. Oh, aleluya. Sí es, amén. Gracias, Cristo. Amén. Cuando Pablo, hermano, estaba listo para ser sacrificado, porque Pablo lo decapitaron, hermano, él dijo, estoy listo. Sí. He corrido buena batalla y estoy listo Aleluya. para juntarme con mi Señor. Amén. 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 Gracias, Padre. Sí. Entonces, hermano, vamos a terminar ahí, vamos a dejar el capítulo 9 ahí, vamos a continuar la próxima semana. Pues lamentablemente, hermano, no lo pudimos hacer en la iglesia, pero yo creo que Está bien. Dios nos bendice con su palabra. Amén. Espero que hayan sido ministrados. Sí, Señor. Entonces, que vamos a terminar. Gracias. Gracias, Vamos a hermano. orar, Padre, te damos gracias Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tú eres la verdad, Señor, tú eres el camino, y Dios, tú eres nuestra vida, el que levanta, Señor, nuestra cabeza, el que dirige, Señor, nuestros pasos, Sí, Padre. el que gobierna, Señor, nuestros seres, el que nos instruye, Señor, a través de tu Santo Espíritu, con tu palabra. Te doy gracias, Señor, que en este día, Señor, tú nos has dado la victoria. Mi Dios, y que esta palabra, Señor, retiña en nuestros oídos, en nuestro ser, en nuestro corazón, Señor, para ser, Señor, agradecidos contigo, Señor. Conociendo, Señor, que tan grande salvación nos has dado, Señor, y que no hay nada comparable a ella, Señor. Gracias, Señor, porque muy dentro de tu ser, antes de que naciéramos, Señor, nos diste vida, nos escogiste y nos llenaste con tu Santo Espíritu. Gracias, En Padre. el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu paz y misericordia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias.